Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a ir un momento al libro de Colosenses. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que también puedan ver la transmisión. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a ir a Colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 9. Vamos a leer este pasaje de la Biblia para poder entrar al asunto que vamos a tratar en esta noche. ¿Cuántos lo van encontrando? Colosenses capítulo 3, gloria al Señor. Si algunos no lo han encontrado todavía, por favor, ayudémonos. Gloria al Señor, ahí está. Gloria a Cristo Jesús, amén. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 9. Gloria al Señor, bendito sea el Señor, amén. Carta a los Colosenses. Vamos a lecturar la palabra de Dios para poder empezar en esta noche. Gloria a Dios. Creo que ya todos lo tenemos, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición de el Padre, el Hijo y el amado Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor en esta noche. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora deja también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y el verso 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El tema de esta noche lo he titulado La lucha del cristiano contra el pecado. Amén. La lucha del cristiano contra el pecado. ¿Cuántos en esta noche estamos luchando contra el pecado? Amén. Gloria al Señor. Vamos a tratar este asunto en esta noche, pero no sin antes orar a nuestro Señor y pedirle que Él nos ayude y nos dé el entendimiento para poder también salir edificados de este lugar. Amén, hermanos. Vamos a orar. Antes de entrar a la palabra, por favor, cierre su vista, incline su rostro. Vamos a dirigirnos a nuestro Señor y pedirle que nos ayude en esta noche, que nos edifique, que nos guíe. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en primer lugar que nos des este tiempo para poder estar reunidos y que podamos, Señor, escuchar tu palabra, podamos escucharte a ti, amado Dios, a través del mensaje. Te pido, Padre, que en esta noche nos des la sensibilidad para tratar este tema, Padre de la gloria, y poder, Señor, amado Dios, hacerlo con total honestidad, integridad, y nos des de tu gracia, Señor, para comprender lo que tú nos estás hablando. Te ruego, Señor, que en esta noche uses mi vida para poder hablar, amado Dios, no desde una condición, Señor, desde una condición que no me pertenece,
ayúdame a hablar conforme a tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Edifícanos, Señor. No permitas que salgamos igual de este lugar. En el nombre de Jesús, encomendamos todo, Señor. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor a quienes han llegado también. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos, en esta noche quisiera tratar un tema muy importante, pero también muy serio. Es un tema que a menudo no lo tratamos tal cual es, y es el tema de la lucha contra el pecado. Quizás muchos de nosotros ahora mismo estemos luchando contra cierto tipo de pecado, pero quizás nadie más en la congregación sabe la lucha que estamos sosteniendo en privado. Amén, hermanos. Para muchos cristianos la lucha contra el pecado no es un asunto que nos causa risa, nos cause gracia, es un asunto muy serio. Amén, hermanos. Y es debido a que todo cristiano verdadero tiene un anhelo de agradar a Dios. Amén, hermano. Ningún cristiano quiere fallarle, ningún cristiano quiere deshonrar a su Padre, a Dios. Pero también sabemos la realidad que a pesar de que nosotros querramos agradar a Dios, aún a pesar de todos esos anhelos que hay dentro de nosotros, también vemos y experimentamos que hay una resistencia en nosotros mismos. Amén, hermanos. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Cuántos años de cristiano tiene usted? En donde usted en su corazón tiene el anhelo ferviente de hacer las cosas que a Dios le agradan, las cosas que Dios quiere, las cosas que están en su palabra. Creo que todo cristiano verdadero tiene ese anhelo, amén, de agradar a Dios. Pero muchas veces nos topamos con la realidad de que también el cristiano lucha contra el pecado. Para expresar esta lucha, hubo un personaje en la historia llamado Martín Lutero. No sé cuántos lo conocerán o habrán escuchado acerca de este hombre, Martín Lutero, ¿no? Gloria al Señor, muchas gracias. Martín Lutero, que es un personaje conocido principalmente, ¿no?, por este acontecimiento de la Reforma. Pero Martín Lutero dijo algo muy interesante, muy curioso, con referencia a la lucha que el cristiano tiene contra el pecado. Martín Lutero dijo lo siguiente: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Amén. ¿Cuántos pensaron que sus problemas se irían cuando se bautizaron? ¿Verdad que a veces le dicen así? No, entrégate a Cristo y se acabaron tus problemas. De ahí vas a tener una vida sin lucha, sin batalla. Todo va a ser sencillo. Bueno, si usted ha escuchado eso, déjeme decirle, perdone que sea aquel que le pinche el globo, pero eso es mentira. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque algunas personas dicen, ya me entrego a Cristo y me bautizo, y ahí hay otros incluso que tienen la superstición que dicen, no, tengo que bautizarme en el río porque en el río se va a llevar mis pecados, dicen, ¿no? El río se va a llevar mis pecados, ¿no? Y de repente dicen, ya me bauticé, ya salí de las aguas, ahora sí voy a andar en victoria. Y claro que hay victoria, pero el tema es aquí que ahora vas a saber lo que es la lucha. En el mundo no sabías lo que era la lucha. ¿Por qué? Porque en el mundo uno está sometido a sus deseos. El pecado nos gobierna, no tenemos control de ello. Pero cuando estamos en Cristo y hemos sido libertados, ahí es donde experimentamos la lucha diariamente. A su nombre sea la gloria de Dios. Martín Lutero, en esta metáfora simple pero creativa, nos trataba de hablar de una realidad cruda pero cierta. Una realidad que es cruda pero cierta. ¿Cuál?
que el cristiano lucha todos los días contra el pecado. Imagínese un soldado que va a la guerra todos los días. Nadie lucha una guerra todos los días. Por lo general, las guerras tienen un cierto tiempo de duración. Amén, hermano. Pero ningún soldado está en guerra todos los días, excepto el cristiano. El cristiano sí está en lucha todos los días. Alabado sea el Señor. ¿Y contra qué lucha el cristiano? Lucha contra el pecado. Amén. Lucha contra el pecado. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted lucha contra el pecado? Claro que lucho contra el pecado. Y no lo hago por temporadas, lo hago todos los días. Amén. Alabado sea el Señor. Pero hoy quisiera contribuir a todos aquellos cristianos sinceros que buscan una victoria en esta lucha diaria. Y es cierto, hermanos, es cierto que en esta lucha, en esta batalla, en esta guerra, hay días que se ganan y hay días que se pierden. Lamentablemente el cristiano nunca va a exponer sus derrotas, nunca va a exponer sus pérdidas, porque a nadie le gusta exponer lo que sucede en su lucha diaria. Yo no sé con qué pecado esté luchando usted, pero si es un cristiano verdadero, si es un hijo de Dios, si es una hija de Dios, usted está luchando. A su nombre sea la gloria de Dios. Cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses, porque esta es la carta a los colosenses, amén, Pablo se goza porque la iglesia de Colosas era una iglesia que estaba creciendo espiritualmente. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 6. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 6. ¿Qué dice la palabra? El apóstol Pablo dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienes a todos los santos. Mira, Pablo sabía que en la iglesia de Colosas había algo que había sucedido. Se había escuchado su fe. Amén, hermanos. Verso 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y mira lo que dice Pablo: y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Pablo sabía que esta iglesia, estas personas que recibieron el evangelio, que escucharon el evangelio, no solamente lo escucharon, aceptaron el mensaje, aceptaron a Cristo, amén, y experimentaron un cambio en su vida. Pero algo que me llama la atención es cómo Pablo dice que la fe de estos colosenses había llegado a los oídos del mismo apóstol Pablo. Es decir, esta gente cuando escuchó el evangelio fueron gente que empezó a testificar en otros lugares lo que Cristo había hecho en nosotros, en ellos, amén. Y eso no pasa con nosotros. Cuando hemos recibido y hemos escuchado el evangelio y nos hemos deleitado en lo que Cristo hizo por nosotros, lo comentamos, lo hablamos, queremos compartir eso a través de cualquier medio que tengamos a la disposición, porque eso es lo que hace el evangelio en nosotros, hermanos. A su nombre sea la gloria de Dios. Estos cristianos de Colosas eran cristianos fervorosos, eran cristianos, alabado sea el Señor, eran cristianos que tenían un crecimiento espiritual maravilloso. Pero también hubo un problema en la iglesia de Colosas. Y esto es algo sumamente importante, que en la iglesia de Colosas, por ahí se entremetieron en la congregación falsos maestros que le trataban de predicar a la iglesia de Colosas soluciones rápidas para el problema de la lucha contra el pecado. Estos falsos maestros hablaban de métodos prácticos, rápidos, indoloros, que le decían a los colosenses: hagan esto y vencerán al pecado. Pero Pablo tiene que contrarrestar eso. Pablo tiene que decirles la verdad. Y eso es lo que tengo que hacer en esta noche. Yo no le vengo a dar falsas esperanzas, yo le vengo a decir la verdad.
A su nombre sea la gloria de Dios. Estos falsos maestros decían que para vencer el pecado tenían que hacer esto. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo del 20 al 22. Alabado sea el Señor. Al 23. Amén. Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo te sometes a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Mira, había algo en la iglesia de Colosas, y estos falsos maestros incluso decían, no comas tal alimento si quieres ser santo. Hoy en día hay gente que dice, no comas chancho porque es pecado. ¿No? No sé si usted habrá escuchado. No comas chancho porque es pecado. O sea, le agregan a la comida un cierto aspecto de santidad. Ahora, dice el verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. Pero escuche lo que dice Pablo aquí. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, cuando tú luchas contra el pecado, amén, a través de estas enseñanzas de estos falsos maestros, sus métodos era tratar duramente su cuerpo. Ellos pensaban que así luchaban contra el pecado. Y usted puede decir, pastor, eso era en esos tiempos. No, mi hermano, eso también hay en estos tiempos. A través de la historia, hemos visto cómo muchas personas han ideado métodos para luchar contra el pecado, pero sus métodos han resultado ineficaces porque no pueden de alguna forma ayudarlos en esta lucha. Tenemos el testimonio de cómo algunas personas, amén, practicaban la flagelación. ¿Usted ha escuchado lo que es la flagelación? Hay gente que en Semana Santa se azota la espalda, a más no poder. Se chanca la espalda, se latiguea la espalda. Y tú lo ves en la procesión al hombre que está toda la espalda ensangrentada, toda latigueada. Y si tú vas y te le acercas y le preguntas, ¿y por qué estás haciendo eso? Es que estoy luchando contra el pecado. O hay gente que usted lo ve, usted ha visto personas que se van de rodillas todo el cerro hasta el tal santuario, que cargando su imagen o su estatua en la espalda, y luego le preguntan, oye, que ese hombre que es religioso, seguro algo está haciendo. Y le preguntan, ¿y por qué estás haciendo eso? Porque quiero que tal o tal persona o tal santo me haga este milagro. Bueno, hemos visto a través de la historia cómo esta práctica de la flagelación consistía en golpearse a sí mismo con la intención de luchar contra el pecado. Pero yo le pregunto, ¿funcionará eso en la lucha contra la carne? Obviamente que no. Hay otras personas que se infringían daños a su propio cuerpo con el fin de luchar contra el pecado. Hay testimonios de personas que querían luchar, por ejemplo, contra la lujuria. ¿Y qué hacían estas personas? Pues se iban a vivir a los desiertos, pensando que ahí no lo va a tentar nadie, ¿no? Si estoy en la ciudad, hay mucha tentación, pero si me voy al desierto donde no hay nadie, entonces nadie me va a poder tentar. Pero, queridos hermanos, esa no es la manera de luchar contra la carne. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Pablo dice, estas prácticas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Usted puede incluso tratar de alejarse al desierto y no va con eso a luchar contra su carne. Usted puede estar en un lugar sin nadie y eso no le va a ayudar en su lucha contra la carne. Alabado sea el Señor. De hecho, una traducción al lenguaje actual de este versículo dice, pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Escuche bien, todo el tiempo sostenemos una lucha contra los deseos de la carne.
Ahora, si ya sabemos que estos métodos no funcionan, entonces, ¿cómo debemos luchar contra el pecado todos los días? ¿Cómo debemos hacerlo? El apóstol Pablo nos da la razón cuando leemos el capítulo 3 de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice Pablo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Para empezar a combatir el pecado, luchar contra el pecado, primero debemos entender nuestra verdadera identidad en Cristo. Amén. ¿Por qué muchas personas que luchan contra el pecado fracasan o sencillamente no pueden avanzar en esta lucha diaria? Porque muchos en la lucha se olvidan de su verdadera identidad en Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el apóstol Pablo describe al cristiano como alguien que ha resucitado. Amén. Pablo dice que el cristiano es alguien que ha resucitado. Y para resucitar primero hay que morir. Eso lo dice Pablo muy claramente cuando nos dice en el capítulo 2 de Colosenses, vaya al versículo 8 por favor, hasta el versículo 14, Pablo dice lo siguiente. Pablo dice, mira que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, dice, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también, dice Pablo, fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mira lo que dice el 12. Sepultados con Él. ¿Qué es sepultar? Enterrarlo, pues, ¿no? Mira lo que dice. Sepultados con Él, ¿dónde? En el bautismo. ¿Usted cómo entiende el bautismo? No, pastor, me doy una mojadita y salgo y ya. Ese es bautismo, ¿no? Hermanos, el bautismo es serio. ¿Sabes por qué? Porque en el bautismo estás muriendo. Ah, que no era mojarse nomás, pastor. No, en el bautismo, cuando cuando te van a bautizar, ¿qué hacen? Primero, ¿no? Tienes que confesar a Cristo. Y luego, ¿qué hacen? No te echan para atrás y el agua te cubre totalmente. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué tiene que pasar así? ¿Por qué el agua te tiene que cubrir enteramente? Y luego, ¿por qué te tienen que sacar del agua? Todo eso tiene un significado. Cuando te están bautizando, te están enterrando. Y cuando te sacan del agua, estás resucitando a nueva vida. Espiritualmente eso es lo que simboliza o lo que significa. El problema es que hoy en día la persona que se bautiza ni sabe por qué se está bautizando. Hay gente que se ha bautizado y es porque yo vi un caso así, hermano. Un día llegué a la casa de una hermana y estábamos con el pastor conversando y de repente llegamos a la conversación y dijimos, ¿y cómo usted llegó a los caminos del Señor? No, lo que pasa es que una vez mi mamá era cristiana, ella era mujer de oración y siempre nos llevaba a la iglesia, a pesar que nosotros no queríamos, pero íbamos ahí por agradar a mamá. Y un día el pastor dice, bueno, va a haber bautismo y vamos a reunir a todos los hermanos que se van a bautizar. Y la mamá va y las hijas van acompañando a la mamá. Y en eso el pastor está bautizando y la mamá dice, ya hijita,
que te bautice el pastor, que te bautice el pastor. Y de repente la niña, pero mamá, ¿para qué? Yo no quiero. No, que te bautice, hija, que aprovecha que está bautizando el pastor. Y el pastor dice, hijita, ¿te vas a bautizar? Sí, pastor, ya, ven acá, vamos a hacer una oración, ya. Y lo sumergen y lo sacan, ya está bautizado. Y luego yo le pregunté ahí, le dije, y hermano, ¿usted sabe por qué se bautizó? La verdad, pastor, ni yo sabía, ni yo quería bautizarme. ¿Cuánta gente se bautizó sin querer? Por agradar a alguien. Y a veces no se dan cuenta qué es lo que hace. Y luego, ¿qué pasa cuando las cosas salen mal? Dios tiene la culpa, pues, ¿no? Pablo dice que somos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y mira lo que dice el 13. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio, ¿qué cosa? Vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahora dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, cuando fuimos bautizados, fuimos sepultados a la vida que llevábamos antes. Amén, hermano. Entonces, algo que pasa, y es lo que el apóstol Pablo empieza a explicar, amén, es que en primer lugar debemos entender nuestra identidad en Cristo. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Pablo dice que el cristiano es alguien que ha resucitado, alguien que ha vuelto a la vida. No es simplemente un cambio que le hiciste a tu vida. No es que simplemente dejaste el cigarro, dejaste la cerveza, no es que sencillamente dejaste unas cositas por acá para volverte más santa o más santo. Estabas muerto, pero ahora tienes vida. A su nombre sea la gloria. Antes eras un cadáver espiritual, insensible. Cuando te hablaban de Dios, cerrabas tus oídos, no querías escuchar nada de Dios. ¿Por qué? Porque estabas muerto, pues, hasta que viene el Señor a tu vida. ¿Y qué viene a dar Cristo? Viene a dar vida. ¿Qué viene a dar? Vida. ¿Cuántos tienen vida aquí? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte aplauso al que vive. Pablo dice que el cristiano es alguien que ha resucitado. Alguien que ha vuelto a la vida. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Por eso que el cambio que hay en la vida del cristiano es un cambio radical. La gente hasta te desconoce. La gente hasta dice, uy, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Cómo cambiaste tanto en tan poco tiempo? ¿Qué pasó? Es que antes estaba muerto, pues. Ahora estoy vivo. Y esa es la diferencia que cambia todo y la gente no lo entiende, no lo comprende. Amén, hermanos. Entonces, para Pablo, el cristiano no es sencillamente alguien que dejó cositas por ahí en el mundo, no, el cristiano es alguien que ha resucitado. Ahora, la Biblia nos dice que hemos sido resucitados a una nueva vida gracias al poder de Dios. Y ese poder de Dios es el poder que operó en Cristo para su resurrección. Amén, hermanos. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Alabado sea el Señor. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y mira lo que dice el 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraño y enemigo en tu mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ha habido una reconciliación. Usted sin Dios, usted sin Cristo, usted está enemistado con Dios. Amén. Pero cuando recibimos a Cristo, aceptamos el Evangelio, ahora ya no hay enemistad. Ahora hay, ¿qué cosa? Reconciliación.
reconciliación y hemos sido resucitados a una nueva vida. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo y eso nos da una nueva identidad. Ya no somos cualquier cosa. Quizás antes en el mundo no valíamos nada, éramos cero, pero en Cristo tenemos una nueva identidad. ¿Cuál es mi nueva identidad? Que soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, ¿Dios qué vendría a ser para mí? Mi Padre. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Hijo de Dios, mira, no es cualquier cosa. Usted puede sentirse orgulloso y decir, yo soy el hijo del alcalde de Villa María del Triunfo. Uy, no, que tranquilo, ¿no? O soy hijo del presidente, otra cosa, ¿no? Pero hijo de Dios, hijo de Dios, amén. ¿Eso es una nueva identidad o no? Hijo de Dios. Esa nueva identidad también nos ha brindado algo. ¿Sabe qué nos ha brindado? Nos ha librado del poder del pecado. Cuando somos hijos de Dios, hay algo que ha sucedido en nosotros y es que hemos sido librados del poder del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado ya no nos gobierna, ya nosotros podemos resistirlo. Antes no. Hay personas que dicen, no, a ti la religión te tiene engañado, te tiene engatusado, te tiene atado. Y uno le pregunta, ¿y tú que eres alcohólico, puedes dejar de beber? Sí puedo. A ver, hazlo. No puede. ¿Por qué? Porque el pecado lo gobierna. Él cree que es libre, pero no lo es. Hay mucha gente que se considera libre, pero no lo es. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo hay verdadera libertad. Sin Cristo usted está esclavizado al pecado. Usted es un sirviente al pecado sin Cristo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Busquen su Biblia. Romanos capítulo 6, verso 6, que dice la palabra de Dios. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Amén. Sabiendo esto, dice Pablo, Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cómo fue? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa nueva identidad que tenemos en Cristo nos ha dado libertad del pecado, ya no nos gobierna. Por eso que usted dice, antes yo luchaba con esto, pero desde que soy cristiano, eso ya no me gobierna. Antes no lo podía resistir, ahora sí. ¿Por qué? ¿De dónde vino esa fuerza? ¿De dónde vino esa capacidad para poder decirle no a lo que antes te ataba? Eso vino cuando resucitaste en nueva vida. A su nombre sea la gloria de Dios. Muchos que luchan contra el pecado en sus vidas, a menudo descuidan esa realidad. Piensan que el Hijo de Dios no tiene luchas contra el pecado. Pero sí, el cristiano, el que es verdadero cristiano, el que es hijo de Dios, también lucha contra el pecado. Amén, hermanos. Pero debemos entender que cuando luchamos, no debemos olvidar nuestra identidad. No debemos olvidar que somos hijos de Dios. A veces cuando algunos luchan contra el pecado, se olvidan que son hijos de Dios y piensan que son esclavos. Pero la Biblia dice, y vamos a ir al texto de Juan capítulo 8. Escuche lo que dice la palabra. Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Amén. Juan capítulo 8, versículos del 34 al 36. ¿Qué dice la Biblia? Busque por favor Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos del 34 al 36. ¿Qué dice la palabra? Jesús les respondió. Jesús dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mira, aquel que hace pecado, ¿qué cosa es?
esclavo del pecado. Ahora Jesús dice, 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Uno que nunca en su vida se ha entregado a Cristo, ¿qué cosa es? Es esclavo del pecado. Usted puede decir, no, yo soy libre. No, usted no es libre, usted es esclavo. Porque solamente el Hijo liberta y da verdadera libertad. Amén, hermanos. Solamente Cristo liberta. Nadie más. Las ideologías no libertan. Las filosofías no libertan. Solamente Cristo liberta, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Por eso lo que la gente necesita escuchar no es sencillamente un mensaje motivacional o algo que les anime, nada más. Necesitan escuchar a alguien que los liberte, necesitan a Cristo. Amén, hermanos. Ahora, usted que es cristiano, usted ha sido libertado. Usted ya no es esclavo, usted es hijo de Dios. Amén. Usted ahora es hijo o hija de Dios. Ahora, que usted sea hijo o hija de Dios no significa que usted ya no va a luchar contra el pecado. Al contrario. Amén, hermanos. Pero aquí algo sucede. Porque cuando el creyente peca, a menudo, ¿sabes lo que pasa? Que Satanás lo acusa. Incluso hay ocasiones donde lo hace dudar de su identidad o de su salvación. El diablo lo que hace es prepararte el ambiente, como ya te has entregado, ya estás yendo a la iglesia, ya eres salvo por la gracia de Dios. El diablo no va a decir, uy, ahora es cristiano, la verdad, lo voy a dejar ahí, ¿no? No. Ahora el diablo lo que va a hacer es tratar de buscar la manera de hacerte pecar. Pero hay una cosa, eres tú quien decide pecar. O sea, el diablo te puede poner como se dice, el escenario, pero somos nosotros mismos los que decidimos pecar. Por eso usted no puede decir, no, es que yo no sé cómo llegué al alcohol. No, sí sabes. Nadie te apuntó con una pistola en la cabeza para que tomes una botella de alcohol, nadie. Tú lo hiciste por tu propia decisión. A menudo cuando decidimos mal, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras malas decisiones? Que la vida no va mal. Y hay personas que dicen, no, por mi papá yo soy así, por mi mamá yo soy así, o por aquí yo soy así. ¿Por qué no nos gusta a veces asumir también nuestra propia responsabilidad? A su nombre sea la gloria de Dios. A menudo el creyente cuando peca, Satanás lo acusa con mentiras. A veces hasta lo lleva al punto de llevarlo a la angustia. El cristiano a veces dice, pero ¿por qué pequé? ¿Pero por qué? Yo no necesitaba, yo no tenía la necesidad de hacer esto. Y de repente entra la duda, entra la angustia. Y a veces uno llega al punto de cuestionar, ¿será que verdaderamente soy un cristiano? ¿Será que realmente soy salvo? Ahí es donde el diablo lo tiene a uno a veces angustiado. Pero por eso nunca debemos olvidar que en esta lucha no debemos olvidar nuestra identidad. Ya no somos esclavos. A veces el diablo te va a decir, ya ves, mira, ya ves, ya ves, ya ves, tú estando en los caminos de Dios, mira cómo estás, mira cómo andas. Y el diablo nos va a acusar, hermano, el diablo va a estar ahí. Pero nunca debemos olvidar nuestra identidad, que somos hijos de Dios, ya no somos esclavos del pecado. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermanos. Pero recuerde también que solo los hijos de Dios luchan contra el pecado. Los que no son hijos de Dios no luchan, se entregan al pecado. ¿Cuál es usted? ¿Usted lucha o se entrega al pecado? Porque el que lucha dice, pastor, la verdad, no lo estoy pasando bien, pastor, para serle sincero, últimamente estoy así, pero quiero agradar a Dios, pastor. Ese es alguien que está luchando, ese es alguien que ha resucitado, amén, hermano. Pero aquel que dice, no,
es que caí porque soy débil, es que todos lo hacen, no es para tanto. No, el pastor es un exagerado. Solo los hijos de Dios luchan contra el pecado. El que no es hijo de Dios no lucha, se entrega al pecado. El que no es hijo de Dios peca y no pasa nada, como dice. Pero el que es hijo de Dios, cuando peca, ¿sabes cuál es la actitud de un hijo de Dios? Se arrepiente. Se arrepiente. ¿Usted ha tenido dolor de pecar? ¿Alguna vez usted cuando ha pecado se ha sentido tan miserable que ha ido a la presencia de Dios de rodillas y le ha dicho, Señor, perdóname por esto que hice? ¿Por qué? Porque el cristiano lucha. Amén. Lucha. El cristiano que ha nacido de nuevo, lucha. ¿Qué hace el cristiano? Lucha. ¿Y cuánto tiempo, pastor? Todos los días. Todos los días luchamos. Amén, hermanos. Pero en esa lucha no te olvides tu identidad. Cuando el diablo te venga a acusar y te diga, mira, eres un esclavo, eres lo de antes, siempre te va a recordar el pasado. Siempre tú usa la palabra de Dios, así como Jesús en el desierto. Amén. Escrito está, escrito está, escrito está. Escrito está, dice la palabra. Ya no soy esclavo, soy hijo de Dios. Amén, hermanos. Soy hijo de Dios. Aleluya. Para empezar a luchar contra el pecado debemos empezar por nuestra identidad. ¿Quiénes somos ahora delante de Dios? No le vaya, a veces yo he escuchado a veces hermanos que no se ven como hijos de Dios. Y a veces cuando oran le dicen, Señor, perdóname, Padre, porque soy un gusano, Señor, soy lo peor. Soy acá, Padre, soy un no sé. ¿Cómo que eres gusano? ¿No eres gusano? ¿Cómo que? ¿Quién ora así diciendo, Señor, soy un gusano? No eres un hijo de Dios. Y cuando hablas ante Dios, hablas con tu Padre. Imagínate que usted hable con su padre diciendo, papá, perdóname porque soy gusano. ¿Qué te va a decir tu papá? Hijo, por favor, háblame bien, ¿no? ¿Cómo que gusano? Pero a veces cuando fallamos ante Dios, pensamos que usando esas palabras como que estamos causando lástima a Dios. Hermano, Dios sabe todo. Amén, hermano. No le puedes engañar a Dios. Aleluya. Entonces, como primer punto, para luchar contra el pecado debes saber tu identidad. Amén, hermanos. Para luchar contra el pecado debes saber tu identidad. Segundo punto. Una vez que hemos entendido que en esta lucha contra el pecado sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Y estamos luchando contra el pecado. Lo segundo que debemos entender es nuestra responsabilidad en esa lucha. Nuestra responsabilidad en esa lucha. ¿Sabemos cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición? Que somos hijos de Dios. Y que los hijos de Dios luchamos como hijos, no como esclavos. Amén, hermanos. Pero ahora debemos entender cuál es nuestra responsabilidad referente a esa lucha contra el pecado. Sabemos que el pecado no puede gobernar nuestra vida como lo hacía antes, no se puede. Amén, hermanos. El pecado quiere de alguna manera llegar a ti, pero no puede gobernarte como lo hacía antes. Alabado sea el Señor. Pero a pesar de esa realidad, todavía luchamos contra él. Es como el enemigo que no quiere ser derrotado, que como sea se levanta y quiere molestarte, quiere incomodarte. Es como la persona, alabado sea el Señor, que a pesar de que ya está derrotada, todavía quiere levantar, todavía quiere luchar. Y a veces hasta nos genera momentos difíciles. Aun cuando hemos nacido de nuevo, aun cuando hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida, aún también conservamos la vieja naturaleza, o como Pablo le llama, el viejo hombre, el cual, a pesar de estar espiritualmente crucificado, aún nos sigue causando problemas. Por eso no es bueno descuidarse, no es bueno decir, no importa, porque a veces nos hace pasar malos ratos. Por eso es importante que debemos saber
que desde el momento que Cristo vino a nuestra vida es donde empezó la lucha por nuestra voluntad. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Esa es una realidad. Los cristianos queremos agradar a Dios, sí, pero también sabemos que hay una lucha por dentro. Tú quieres agradar a Dios, pero la vieja naturaleza dice no. Siempre nos está llevando a lo contrario. Mira lo que dice Gálatas 5:17. Abra su Biblia, por favor. Gálatas 5:17. Gálatas, libro de Gálatas. Amén. Gálatas 5:17. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y mira lo que dice: y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Es decir, hay una lucha entre la carne y el espíritu. La pregunta es, ¿quién está ganando en tu vida? ¿La carne o el espíritu? Por eso está la lucha. La carne te quiere llevar por un lado y el espíritu te quiere llevar por el otro lado. Amén, hermanos. Pero ¿a quién le cedes tu voluntad? ¿A quién le cedemos nuestra voluntad? Debemos saber que el Espíritu Santo que opera en los hijos de Dios constantemente está obrando en la santificación del creyente. Amén, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo constantemente está haciendo una obra en el creyente, de manera que el creyente, alabado sea el nombre del Señor, pueda ser cada día más y más y más formado a lo que Dios quiere. Y eso son en todas las áreas. El Espíritu Santo tiene una obra de santificar al creyente. Amén, hermanos. Y aquí es donde entramos a la realidad del problema, porque muchos luchamos y a veces muchos dejamos de luchar. Sabemos que el Espíritu Santo está metido de lleno en esta lucha contra el pecado. Amén. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos anhela celosamente. Él no quiere compartirnos ni con el mundo, ni con el diablo, ni con la carne. Amén. Él nos quiere consagrados para Dios. Pero vemos aquí un problema. Cuando Pablo nos habla acerca de estos cristianos de Colosas, a la vez nos dice, alabado sea el Señor, algo que algunos incluso dicen, ¿por qué tiene que ser así? Colosenses capítulo 3, verso 5. Mire lo que dice la palabra. Pablo les dice a los cristianos de Colosas. ¿Qué dice? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced, ¿qué cosa? Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Note usted que Pablo no dice, no hagas nada y vencerás. Pablo dice, haz morir. Amén, hermanos. ¿Qué dice Pablo? ¿Y a quién le está diciendo eso Pablo? A los creyentes, a los cristianos, pues. Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo nos ayuda. Claro que Él hace todo, Él hace prácticamente todo el trabajo. Pero hay una responsabilidad nuestra. ¿Cuál es? La de hacer morir. Amén, hermanos. Y ese hacer morir, Pablo nos está diciendo a los cristianos, a nosotros. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor, Señor, quítame estos deseos de lujuria, Señor, quítame, ayúdame, Señor? Le dices todo a Dios, pero ¿haces tu parte? ¿Haces tu parte? Yo he visto a veces que, muchas veces cuando oramos decimos, Señor, líbrame de este pecado, pero ¿haces tu parte? Pablo dice, haz
morir. Lo terrenal en vosotros. Ahora, escuche esto que es muy interesante. El apóstol Pablo dice que debemos hacer morir. Esa palabra morir viene del griego necro. Y la palabra necro significa, en primer lugar, matar, hacer morir, dar por muerto, privar de rigor o de poder, dejar completamente inactivo. Eso es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo. Debemos dar muerte al pecado que quiere controlarnos. ¿Amén o no amén, hermano? Pablo menciona en específico cuáles son esos tipos de pecados que debemos dar muerte. No está diciendo minimízalos, olvídalos, no son importantes. Pablo dice, no, dale muerte. Quítale poder en tu vida. Si quieres ser un cristiano en victoria, ¿no? Alabado sea el Señor. No olvidemos que en esta lucha es el Espíritu Santo que nos ayuda, porque por nuestras propias fuerzas no podemos dar muerte a estos pecados. Amén, hermanos. El Espíritu Santo nos ayudará en esta batalla. Él no nos deja solos. Eso es lo que dice Romanos 8:13. Mire lo que dice la Biblia. Romanos 8:13, ¿qué dice la palabra? Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. ¿Cómo se mata las obras? ¿Cómo se mata el pecado en tu vida? Por medio del Espíritu Santo. Pero ahora, lo que Pablo nos está diciendo es que también hay una parte que nos toca hacer, la de dar muerte. Y Pablo dice específicamente a qué pecados. En primer lugar, Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, empezando por la fornicación. Y es curioso porque la fornicación, tal cual como lo encontramos en la Biblia, viene del griego porneia. Y la porneia significa todo tipo de inmoralidad sexual. Amén. Que debemos matar de nuestra vida para empezar a vivir y luchar y tener victoria sobre el pecado, dar muerte a toda inmoralidad sexual en nuestra vida. Ahí te das cuenta si el espíritu es el que está gobernando o es la carne. Porque hoy en día hay una promiscuidad tremenda en el área sexual de muchas personas. De repente vemos que la persona cuando llega a los caminos del Señor, a los pies de Cristo, hay un principio que rige la vida sexual. ¿Cuál es? O la ética sexual. Y es que el sexo es permitido en el matrimonio. Amén. Porque fuera del matrimonio es pecado. La fornicación, que vendría a ser las relaciones antes del matrimonio, es pecado. Y las relaciones fuera del matrimonio se llama adulterio, que es pecado. Pablo dice, tienes que dar muerte a todo tipo de inmoralidad sexual en tu vida. A su nombre sea la gloria de Dios. Todo aquello que vaya en contra del diseño de Dios es pecado. Y hay que dar muerte a eso. ¿Qué más dice Pablo que debemos dar muerte? La inmundicia. Amén. La palabra inmundicia viene del griego akatarsia, que significa impureza moral. ¿Sabe de qué te habla eso? De una mente contaminada. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus pensamientos? Yo no puedo leer tu mente. Tú sabes lo que hay aquí. ¿Y cómo es? ¿Bueno o malo?
¿Qué opinaría Dios si viera tus pensamientos? Pablo dice que debemos dar muerte a la inmundicia en nuestra vida. ¿Y de qué te está hablando? De una mente contaminada, pero ¿de qué? De pensamientos impuros, de conversaciones inmorales. Tenga cuidado con quién conversa. ¿De qué tratan las conversaciones que usted tiene? Usted sabe que hay conversaciones que edifican y hay otras que no. Si usted es cristiano, usted también va a saber elegir sus amistades. Porque ¿qué victoria va a tener un cristiano con amigos que siempre lo están arrastrando al pecado? Amén. ¿O qué de provecho vas a tener en esas conversaciones donde lo único que estamos conversando son cosas inmorales? Y también la inmundicia habla de hábitos que alimentan el pecado. ¿Cómo son nuestros hábitos, hermano? ¿Cómo son tus hábitos? Hay hábitos que alimentan el pecado. ¿Qué tenemos que hacer con la inmundicia? Dar muerte. Amén, hermanos. Pablo dice que debemos dar muerte a las pasiones desordenadas. Las pasiones desordenadas en el griego nos habla de algo que cuando el deseo gobierna a la persona, algo que nos gobierna, algo que nos controla. Algunas personas las controla, por ejemplo, la lujuria o los impulsos, ¿no? O los impulsos que continuamente se vuelven hasta a veces incontrolables. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿Qué es lo que gobierna tu vida? Ahí se descubre quién realmente está gobernando en tu vida, o el espíritu o la carne. A su nombre sea la gloria de Dios. Pablo también dice los malos deseos. Esa palabra, malos deseos, nos habla también de las codicias, de los deseos inmorales, de los pensamientos alimentados continuamente. Deseos. Hay deseos buenos y hay deseos malos. Hay deseos que son buenos, que edifican. Hay deseos que son destructivos. Pablo también dice que debemos erradicar la avaricia. A su nombre sea la gloria de Dios. La avaricia viene del griego, amén, pleonexia, que describe a una persona con un deseo insaciable. Es interesante que Pablo diga que la avaricia es idolatría, porque ocupa el lugar de Dios, volviéndose el centro de la persona. ¿Por qué es peligroso la avaricia? Porque la avaricia va a quitar a Dios del lugar de tu corazón y se colocará ella. Muchas veces, aún siendo cristianos, a veces luchamos contra la avaricia. A su nombre sea la gloria de Dios. Y nos olvidamos que la avaricia termina convirtiéndose en idolatría. Idolatría. ¿Qué es lo que está más importante que Dios? Amén. Todo esto, todas estas cosas que les he mencionado, luchan constantemente con nosotros. Y nuestra tarea es la de darle muerte. Amén, hermanos. O como si Pablo nos dijera, no alimentes o provoques para estas cosas. Sabemos lo que es y sabemos lo peligroso que son, pero la Biblia nos dice, no alimentes esto en tu vida. No proveas para la carne. Sabes que tienes una lucha. Amén. Sabes que tienes una lucha en algún área de tu vida, no alimentes eso. No alimentes, por ejemplo,
conversaciones inmorales, porque sabes dónde van a terminar. A menudo, cuando uno conversa, debe tener cuidado. Si usted es hermano o una hermana de la iglesia, debe tener cuidado, porque también hay un límite para la conversación, ¿o no? Amén. ¿Por qué? Porque de lo contrario solo estaremos alimentando o proveyendo para estas cosas. La pregunta es, muchos queremos victoria en la lucha contra el pecado, pero no todos quieren cortar el suministro que alimenta esos deseos. Amén. Tú sabes que hay algo que te está tentando, corta con eso. Corta. No te va a llevar a nada bueno. Pastor, tengo lucha todos los días con la lujuria. Corta con lo que te está llevando a eso. El problema es que muchos queremos victoria contra el pecado, pero no nos olvidamos que debemos también nosotros cortar con la raíz, con cualquier cosa que nos lleve a eso. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Y Jesús era más preciso todavía. Mire lo que dice Mateo capítulo 5. Busque por favor en su Biblia. Mateo capítulo 5. ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 5, versos 29 y 30. Vamos a leer desde el 27 al 30. Amén. Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30. ¿Qué dice la palabra del Señor? Oíste que fue dicho, Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Uno puede decir, pastor, yo nunca he adulterado, soy soltero. ¿Así? Pero Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, solamente la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Solo con mirar y codiciar, ya adulteraste con esa mujer en tu corazón. Ya la deseaste. ¿Y sabes el descaro de esta sociedad que dice? Que los ojos se han hecho para mirar. ¿No ha escuchado eso usted? No, pero, pastor, pero los ojos se han hecho para mirar. Sí, pero no se hicieron los ojos para pecar. Amén. Porque con una mirada viene el deseo. Y si ese deseo se alimenta, se va a terminar convirtiendo ¿en qué? ¿En qué? En pecado. Si usted le pregunta a una persona que ha caído en infidelidad, usted le dice, ¿y cómo caíste en infidelidad? ¿Cómo llegaste hasta esta etapa? ¿Cómo llegaste a dejar a tu esposa, a tus hijos, destruir tu matrimonio? ¿Cómo? Por una mirada. Porque de repente miré a una mujer que me pareció bonita y cuando la miré de repente en mí nació algo y la codicié y le conversé y ahí empezó el proceso. ¿Y luego qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó? De repente ya cuando miraste a la otra, dejaste de ver a tu esposa como tu esposa, de repente le empezaste a encontrar defectos, de repente le empezaste a decir, oye, ¿por qué no eres así conmigo? La empezaste a comparar con otra mujer y luego terminaste. ¿Por qué? Personas que se lamentan porque una vez que cayeron en infidelidad, hay algo que sucede en sus vidas. Pierden todo. Pierden su matrimonio, pierden el respeto de los hijos. ¿Usted cree que el hijo te va a decir, sí, papá, está bien que tengas otra familia? No. No. Y lo que da más tristeza es que los padres piensan primero en sus deseos antes que en sus hijos.
¿Por qué llegó a esa etapa? Porque todo empezó por una mirada, una codicia, y desencadenó en lo que tenía que desencadenar. Por eso tengamos cuidado. Jesús dice, verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Verso 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús no está diciendo que literalmente te saques un ojo. Lo que él está diciendo es, esto que miras, ¿sabes a dónde te va a llevar? Amén. Si tu ojo te es ocasión de caer, corta con lo que está alimentando eso. Tú sabes que hay cosas que alimentan, ¿no? ¿Qué debes hacer? No quiero, pastor, caer en pecado, no quiero desagradarle a Dios. Corta con lo que está alimentando eso. El problema es que muchos no quieren cortar. Quieren tener victoria, pero no quieren cortar con lo que está alimentando eso. Si tu pie te es ocasión de caer, te está diciendo a dónde vas, a dónde frecuentas. No puedes esperar victoria si tus pies nunca se están dirigiendo a la iglesia. A veces nuestros pies, ¿a dónde se van rapidito? Amén. Al deporte. No está mal. Todos podemos hacer deporte. Pero si tus pies solamente te llevan al deporte y te pesan cuando vas a la iglesia, o de repente los pies son más ligeritos para irse a la discoteca, a su nombre, hermano. Si tu pie te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer, corta con lo que está alimentando eso. Yo he visto a veces jóvenes que dicen, pastor, estoy luchando contra la pornografía y no quiero caer, quiero agradarle a Dios. Estas señoritas. ¿Y sabe lo que pasa? Lo primero que le dicen es corta. Pero hay un problema. La persona en estos tiempos para con el celular todo el tiempo. Y el celular, querramos o no, es una fuente de tentación grande. Amén, hermano. Antes para conversar con alguien se tenía que todavía escribir una carta y no esperar días que llegue esa carta a la persona. Hoy no. Hoy todo está al alcance de un clic. Rápido y sencillo. Pero debemos ser prudentes. ¿Quieres tener victoria? ¿Quieres tener victoria o no? Pues ¿qué tenemos que hacer con aquello que nos quiere controlar? Tercero, ya sabemos que luchamos desde nuestra posición como hijos de Dios, de que también sabemos nuestra responsabilidad en esa lucha, pero lo tercero es que debemos entender que esta lucha va a durar toda la vida. Amén. Esta lucha dura toda la vida. A veces eso puede sonar desalentador, ¿no? ¿A quién le gusta luchar todos los días? Pero en realidad es esperanza. Hay muchos que ignoramos el asunto de la paciencia. Pasamos por alto a veces que la lucha que tenemos contra el pecado va a requerir paciencia, va a requerir esfuerzo, va a requerir fe de parte de nosotros. Hay algunos padres en general que dicen, no, pastor, si yo a mi hijo lo mando a un campamento de jóvenes, ya no va a tener esa lucha más contra el pecado. Mentira. Es más, hay jóvenes que se van a los campamentos y terminan peor. O de repente dicen algunas personas dicen, no, si vas a luchar contra tu pecado, te voy a dar una hojita blanca
Y en esa hojita vas a escribir todas las cosas que estás luchando tú, luego las vamos a quemar para que seas libre de eso. Eso es mentira. Porque ni quemando papelitos, ni yéndote a un concierto vas a acabar con la lucha contra el pecado. Porque esa lucha contra el pecado se lucha todos los días y dura toda la vida. Todo el tiempo que estamos en pie, estamos luchando. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. No nos engañemos. Alabado sea el Señor. Pero debemos recordar también que no estamos luchando solos. Amén, hermanos. No estamos luchando solos. Dios está con nosotros. Y aunque a veces hemos fallado en el camino, y aunque a veces en el camino le hemos fallado a Dios, Dios nos dice esto. Busque Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Alabado sea el nombre del Señor. Busquen su Biblia, por favor, Filipenses 1:6. ¿Qué dice la Biblia? Filipenses 1:6. Dice la Biblia, estando persuadido de esto, o sea, estando convencido. ¿Qué dice? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios empezó en ti, Él no lo deja a medias. Lo que Dios empezó en nosotros, Él no lo deja a medias, Él lo va a terminar. Y si tú le has fallado a Dios, déjame decirte, Dios no ha terminado contigo. Porque a veces pensamos, no, ya le fallé a Dios, ya no hay perdón para mí. No, sí. Sí hay restauración, sí hay perdón para ti. Porque Dios no ha terminado contigo. Y lo que Dios hace y lo que Dios empieza, lo finaliza. Eso es lo que no hace el hombre. El hombre empieza y cuando ve que hay algo mal, lo deja ahí. ¿Usted ha dejado cosas a medias en la vida? Quizás una carrera, quizás algo importante, algo que estabas con esmero, que estabas todo, ¿no? Estabas con una expectativa grande y lo estabas haciendo con dedicación. De repente algo falló y lo apartas, lo dejas, lo botas. Yo he visto personas que se han quemado las pestañas haciendo, hermanos, alabado sea el Señor, una maqueta, lo han diseñado bonito, un fallo, lo botan. Un error ya no sirve. Estamos acostumbrados a eso. Lo que falla lo tiramos y ahí quedó en la basura. Dios no. Dios no. Porque en las manos del alfarero somos el barro que Él está formando todos los días. Amén, hermanos. Por eso es que debemos entender que en la lucha contra el pecado, déjame decirte, no estás solo. No estás solo, no estás sola. Y que Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Puede que el enemigo te acuse, te haga sentir, pero de lo peor. Pero acuérdate, Dios no ha terminado contigo. Cuando Dios empezó contigo, Él desde ese momento, incluso antes de eso, Dios está cuidando, Dios está formando, Dios también está corrigiendo, Dios también está animando, Dios también está, a veces, gloria al nombre del Señor, levantándote a pesar que no puedes, a pesar que no quieres, a pesar que te sientes a veces hipócrita por fallarle a Dios, pero en medio de eso, Dios te está levantando, te está recordando que lo que Él empezó en ti, todavía no lo ha terminado. Y ya para terminar, hoy quiero llamarte a ti, que crees que has perdido la lucha contra el pecado. A ti, que a veces sientes que Satanás te acusa y vives en derrota. Vuelve a la línea de batalla como hijo de Dios y clama por victoria y sabiduría. Porque no estás solo en la lucha. Somos muchos que luchamos diariamente.
No seremos perfectos, pero estamos luchando. Estamos en el proceso. Amén, hermanos. Y lo que ahora somos, en este tiempo, en este proceso, el día que Cristo se manifieste, valdrá la pena. Valdrá la pena cada momento que luchamos a muerte contra el pecado. Valdrá la pena cada momento que pasamos a veces de la angustia al gozo. Valdrá la pena. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.